La tarde del 11 de noviembre se registró un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas federales en las inmediaciones de Uruapan, Michoacán. El choque ocurrió en la zona serrana cercana a la carretera que conecta Uruapan con Lombardía, justo días después del despliegue masivo de más de 10.000 elementos militares en la región. Este incidente marca una nueva escalada en la tensión que vive el estado tras el asesinato del alcalde Carlos Manso Rodríguez. Según reportes de habitantes de San Miguel Charauen, las detonaciones de arma de fuego comenzaron alrededor de las 6 de la tarde. Los primeros avisos llegaron al centro de control, donde varios ciudadanos coincidieron en señalar que las ráfagas provenían de un presunto enfrentamiento en el que participaron al menos 2 camionetas tipo Jeep Rubicon de color negro y una Suburban del mismo tono. Los vehículos habrían surgido de una brecha boscosa para enfrentar a un patrullaje federal que transitaba por la zona. La reacción de las autoridades fue inmediata. La Guardia Civil de la región Pátzcuaro activó un operativo intermunicipal que movilizó a corporaciones de Pátzcuaro, Salvador Escalante y Sinsunzan. Más de 16 elementos con 3 unidades oficiales recorrieron durante varias horas las brechas, accesos y caminos forestales en busca del convoy reportado. El despliegue policial se extendió por puntos estratégicos con el objetivo de localizar a los responsables y prevenir nuevas agresiones contra las fuerzas del orden. Durante el operativo, la carretera federal Uruapan-Lombardía quedó bloqueada temporalmente. Testigos de la zona reportaron que el tránsito se vio afectado por al menos una hora, mientras los elementos policiales y militares aseguraban el área. A pesar del intenso patrullaje, no se reportaron detenciones inmediatas ni se localizaron los vehículos señalados, aunque las corporaciones permanecieron en vigilancia activa ante la posibilidad de que el grupo armado continuara moviéndose por caminos rurales de difícil acceso. Este enfrentamiento se produce en un contexto sumamente delicado para Michoacán. La zona de Uruapan y sus alrededores representa un territorio estratégico por su importancia a la producción agrícola, particularmente de aguacate, y por las rutas que conectan la región con el Océano Pacífico. Estas características han convertido al área en un punto de disputa entre organizaciones criminales que buscan controlar tanto las actividades económicas legales como las rutas de tráfico ilegal. De acuerdo con medios locales, los civiles armados que protagonizaron el enfrentamiento presuntamente pertenecen al grupo delictivo conocido como Cártel Jalisco Nueva Generación. La presencia de esta organización en la región se ha intensificado durante los últimos meses, compitiendo por el control territorial con otros grupos criminales que históricamente han operado en Michoacán, incluyendo los Caballeros Templarios y diversas células de Cárteles Unidos. La situación en Uruapan se ha vuelto particularmente crítica tras el asesinato del alcalde Carlos Manso Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre. El ataque contra el edil independiente dejó en shock a la población y evidenció el nivel de violencia que enfrenta la región. Las investigaciones apuntan a que el crimen fue ordenado por estructuras criminales en respuesta a la negativa del alcalde de colaborar con sus intereses, particularmente en lo relacionado con la extorsión a productores agrícolas y el control de rutas comerciales. El asesinato de Manso Rodríguez desató una ola de indignación en la sociedad michoacana. Cientos de ciudadanos salieron a las calles de Uruapan para exigir justicia y mayor presencia de las autoridades federales. Las marchas por la paz se multiplicaron en diversos municipios, mientras comerciantes reportaban caídas significativas en sus ventas debido al clima de inseguridad. Familias enteras modificaron sus rutinas, evitando salir después del anochecer y reforzando las medidas de seguridad en escuelas y negocios. Como respuesta a esta crisis de seguridad, el gobierno federal anunció el despliegue del operativo conocido como Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Este esfuerzo contempla la movilización de 10.506 elementos de las Fuerzas Armadas, Guardias Nacionales y Marinos hacia diversos puntos del estado. La estrategia busca recuperar el control territorial y desarticular las estructuras criminales que operan en la región. El operativo federal comenzó formalmente el 11 de noviembre, cuando los primeros contingentes de soldados arribaron a la 21ª zona militar en Morelia. El general Juan Bravo Velázquez recibió a las tropas con instrucciones precisas sobre la complejidad de la misión. La advertencia a los elementos fue clara: el crimen organizado en Michoacán cuenta con alta capacidad de fuego y ha demostrado disposición para enfrentar a las autoridades. La distribución de las fuerzas federales contempla 1.980 agentes adicionales del Ejército y la Guardia Nacional que se sumarán a los 4.386 ya operando en el estado. Además, 4.140 elementos más serán reubicados desde zonas limítrofes para reforzar la presencia en municipios considerados de alta prioridad. Uruapan y Apatzingán concentrarán la mayor cantidad de efectivos debido a los niveles de violencia registrados en ambas localidades. La estrategia también incluye el refuerzo naval en la costa michoacana. 1.781 marinos fueron desplegados para vigilar el Océano Pacífico y los municipios costeros de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.
Estas zonas han sido identificadas por inteligencia militar como puntos de entrada de precursores químicos y armas que abastecen a las organizaciones criminales del interior del estado. El enfrentamiento del 11 de noviembre representa precisamente el tipo de respuesta que las autoridades anticipaban. Según diversas fuentes, el ataque contra el patrullaje federal constituye una advertencia de parte de las estructuras criminales ante el masivo despliegue militar. Los grupos delictivos buscan demostrar que mantienen capacidad operativa pese a la presencia de las fuerzas del orden, intentando intimidar tanto a las autoridades como a la población civil. La zona donde ocurrió el choque es particularmente compleja desde el punto de vista operativo. La carretera Uruapan-Lombardía atraviesa áreas montañosas con extensas zonas boscosas que dificultan la vigilancia y facilitan las emboscadas. Los caminos de terracería que se desprenden de la vía principal permiten a los grupos armados moverse con relativa facilidad y escapar rápidamente cuando las fuerzas federales responden a los ataques. Habitantes de la región señalaron que durante las horas posteriores al enfrentamiento se mantuvo un ambiente de tensión. El sonido de helicópteros sobrevolando la zona y el constante paso de convoys militares generaron incertidumbre entre los pobladores. Muchos comercios cerraron de manera anticipada y las familias se resguardaron en sus hogares mientras las autoridades aseguraban el área. El contexto de violencia en Uruapan no es nuevo. Durante el 2025, la región ha registrado más de 80 homicidios vinculados a disputas entre organizaciones criminales. Los enfrentamientos entre grupos rivales se han vuelto cada vez más frecuentes, afectando tanto a quienes participan directamente en las actividades ilícitas como a civiles que quedan atrapados en medio de las balaceras. En octubre, las fuerzas federales realizaron diversos operativos en la zona que resultaron en el decomiso de arsenales importantes. En el Cerro de la Cruz se localizaron granadas, rifles de asalto y chalecos tácticos con las siglas de una organización criminal. Durante ese operativo se registraron intercambios de disparos que dejaron varios heridos, aunque las autoridades no ofrecieron cifras exactas sobre las bajas. Otro incidente relevante ocurrió a finales de octubre, cuando fue abatido un presunto líder de célula criminal conocido como el Gárgola. El enfrentamiento que condujo a su muerte dejó 2 policías heridos y evidenció la capacidad de fuego de los grupos que operan en la región. Los vehículos blindados abandonados en el lugar mostraban modificaciones artesanales con placas de acero que los convertían en verdaderas máquinas de guerra. La presencia del crimen organizado en Uruapan se relaciona directamente con la importancia económica de la zona. La región es uno de los principales productores de aguacate a nivel mundial, una actividad que genera miles de millones de pesos anuales. Los grupos criminales han encontrado en la extorsión a productores y empacadores una fuente constante de ingresos que complementa sus actividades tradicionales de tráfico de drogas. De acuerdo con testimonios de agricultores, las exigencias económicas de las organizaciones criminales se han incrementado durante el último año. Quienes se niegan a pagar enfrentan amenazas directas, robo de mercancía o destrucción de sus cultivos. Esta situación ha generado que muchos productores consideren abandonar la actividad, lo que tendría consecuencias devastadoras para la economía regional. Además del aguacate, la zona es estratégica por su ubicación geográfica. Las carreteras que atraviesan Uruapan conectan la costa michoacana con el interior del país, convirtiéndose en rutas clave para el movimiento de mercancías tanto legales como ilícitas. El control de estos corredores representa una ventaja táctica fundamental para cualquier organización que busque consolidar su presencia en el estado. Las autoridades federales han identificado que el conflicto en Michoacán involucra al menos 2 estructuras criminales diferentes que compiten por territorio y recursos. Esta fragmentación genera una dinámica de violencia constante donde las alianzas cambian con frecuencia y los enfrentamientos pueden estallar en cualquier momento. La complejidad del escenario dificulta las labores de inteligencia y requiere una presencia militar sostenida. El secretario de Seguridad Pública Federal ha señalado que la estrategia para Michoacán combina presencia territorial con operativos de inteligencia focalizados. El objetivo no es solamente responder a incidentes violentos, sino desmantelar las estructuras financieras y logísticas que permiten a las organizaciones criminales mantenerse operativas. Esto incluye el combate al lavado de dinero a través de actividades económicas legales. Sin embargo, los resultados del operativo federal todavía están por verse. Si bien el despliegue de más de 10.000 elementos representa un esfuerzo sin precedentes, la historia reciente de Michoacán muestra que la presencia militar por sí sola no garantiza la pacificación de la región. En años anteriores se han implementado estrategias similares que lograron reducir temporalmente los índices de violencia, pero que no consiguieron erradicar las causas estructurales del problema. Los habitantes de Uruapan observan el operativo con una mezcla de esperanza y escepticismo. Muchos reconocen la necesidad de una intervención federal contundente, pero también expresan preocupación por los posibles excesos de las fuerzas del orden y por la sostenibilidad de la estrategia en el largo plazo.
Las experiencias previas han generado desconfianza hacia promesas gubernamentales que no se traducen en mejoras duraderas. El enfrentamiento del 11 de noviembre también pone de relieve los desafíos que enfrentan las corporaciones policiales locales. A pesar del operativo intermunicipal desplegado tras las detonaciones, no se lograron detenciones ni se recuperó armamento. Esto evidencia las limitaciones de las policías municipales frente a grupos criminales que cuentan con armamento de alto poder y vehículos blindados. La zona serrana donde ocurrió el choque presenta características geográficas que favorecen las actividades ilícitas. Los extensos bosques de pino y las múltiples brechas de terracería permiten a los grupos armados establecer campamentos temporales y moverse sin ser detectados. Las comunidades rurales dispersas en estas áreas muchas veces quedan aisladas y sin protección efectiva de las autoridades. Testigos de la zona reportaron que en las semanas previas al enfrentamiento se había incrementado el movimiento de vehículos sospechosos por los caminos rurales. Habitantes de comunidades cercanas señalaron que en varias ocasiones observaron convoys de camionetas con personas armadas transitando durante la noche, sin que las autoridades locales pudieran intervenir debido a la falta de recursos y capacidad operativa. El impacto económico de la violencia en Uruapan es significativo. Los comerciantes reportan caídas de hasta 50% en sus ventas durante las últimas semanas. Los bloqueos carreteros intermitentes afectan el transporte de mercancías y encarecen los productos básicos. El sector turístico, que en otras circunstancias podría ser una fuente importante de ingresos para la región, prácticamente ha desaparecido debido a la inseguridad. Las escuelas también han resentido el clima de violencia. Algunos planteles educativos han modificado sus horarios para evitar que estudiantes circulen durante las horas de mayor riesgo. Los padres de familia organizan rondas de vigilancia para proteger a los menores durante la entrada y salida de clases. Esta situación genera afectaciones en el proceso educativo y en el desarrollo emocional de niños y jóvenes. La respuesta del gobierno estatal ha sido coordinarse con las autoridades federales para implementar el operativo. El gobernador de Michoacán ha reconocido públicamente que la situación rebasa las capacidades de las corporaciones locales y que se requiere el apoyo de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden. Sin embargo, también ha señalado la necesidad de atender las causas sociales de la violencia mediante programas de desarrollo económico y atención a jóvenes. El enfrentamiento del 11 de noviembre se suma a una serie de incidentes violentos que han marcado al Estado durante el año. En el valle de Apatzingán, otra región crítica de Michoacán, se registró hace días el asesinato de un líder de citricultores presuntamente a manos de otra célula criminal. Este crimen evidencia cómo los grupos delictivos han diversificado sus objetivos, atacando no solo a autoridades sino también a líderes sociales y empresariales que representan obstáculos para sus intereses. La estrategia federal contempla también el refuerzo de la vigilancia marítima. Los municipios costeros de Michoacán han sido identificados como puntos de entrada de precursores químicos utilizados en la producción de drogas sintéticas. El despliegue de elementos navales busca interceptar embarcaciones sospechosas y desmantelar las rutas de abastecimiento que alimentan la producción de sustancias ilícitas en laboratorios clandestinos del interior del estado. Las investigaciones sobre el enfrentamiento del 11 de noviembre continúan. Las autoridades analizan evidencias recopiladas en el lugar de los hechos y revisan imágenes de cámaras de seguridad que pudieran aportar información sobre los responsables. Hasta el momento no se han emitido órdenes de aprehensión específicas relacionadas con este incidente, aunque se mantiene vigilancia estrecha en la zona. La situación en Uruapan representa un desafío complejo que requiere respuestas integrales. La presencia militar puede contribuir a reducir los índices de violencia en el corto plazo, pero la pacificación duradera demanda inversión en desarrollo social, generación de empleos formales, fortalecimiento de instituciones locales y recuperación del tejido comunitario. Sin estos elementos, el ciclo de violencia podría repetirse una vez que disminuya la presencia de las fuerzas federales. Los próximos días serán cruciales para evaluar el impacto del operativo. Las autoridades esperan que la presencia masiva de elementos militares disuada nuevos enfrentamientos y permita a la población recuperar cierta sensación de normalidad. Sin embargo, los grupos criminales también podrían optar por replegarse temporalmente y esperar el momento oportuno para reactivar sus operaciones, como ha ocurrido en otras regiones del país. Michoacán enfrenta una encrucijada histórica. El estado posee un enorme potencial económico basado en su riqueza natural, su producción agrícola y su ubicación estratégica. Sin embargo, la violencia generada por la disputa territorial entre organizaciones criminales amenaza con destruir ese potencial y condenar a nuevas generaciones a vivir en un entorno de inseguridad permanente. La respuesta del Estado mexicano en las próximas semanas podría marcar la diferencia entre la recuperación y el deterioro definitivo de la región. El enfrentamiento cerca de Uruapan no es un incidente aislado, sino parte de un patrón de violencia que ha caracterizado a Michoacán durante años.
La escalada reciente demuestra que las organizaciones criminales mantienen capacidad operativa y disposición para enfrentar a las fuerzas del orden. El despliegue federal representa una apuesta importante del gobierno por recuperar el control, pero su éxito dependerá de la capacidad para sostener la presencia militar, desmantelar las estructuras criminales y ofrecer alternativas reales de desarrollo a las comunidades afectadas. Mientras tanto, los habitantes de Uruapan y las comunidades aledañas continúan su vida entre la esperanza y el miedo, esperando que esta vez las promesas de paz se traduzcan en realidad y que sus hijos puedan crecer en un entorno libre de violencia.